ya conocen, con lo cual vamos a trabajar un poco la respuesta o el diálogo que entabla Chrétien de Troyes en su clichés, perdón, me distraje con el chat. El diálogo y el diálogo o el debate que establece Chrétien de Troyes a través de sus clichés con la leyenda de Tristán y Iseo, y particularmente diríamos con la versión que parece estar más cercana a su sensibilidad, que sería la versión de Tomás de Inglaterra. La clase anterior... Perdón, Lidia, una cosa para todos. Yo subí un mensaje al campus, probablemente lo recibieron. Las notas se las van a dar y los parciales se los van a devolver en las comisiones respectivas de prácticos. Están subidos para quien haya faltado al recuperatorio. Hay una horrible trabajo. Magalí y Ailén unos trabajos horripilantes, pero bueno, pasa. Están los temas para recuperatorio para cualquier estudiante que no se haya llegado a presentar, no le haya dado el tiempo. Y después diremos cómo se maneja eso, nada más. Sí, recuerden para quienes se presenten al recuperatorio que las notas, los temas están en el campus a partir de hoy y tienen hasta el miércoles que viene para entregar el parcial. Sí, y sobre todo voy a reiterar, porque ya que la clase va a estar grabada para quienes la escuchen, hubo estudiantes, y particularmente de mi comisión, que no comprendieron bien la mecánica del parcial, y en vez de contestar 2 preguntas de teóricos, o sea, de las 3 preguntas que había, contestar 2, contestaron una sola pregunta de teóricos. Con lo cual entregaron una consigna de teóricos y una de prácticos. Esas 2 consignas se tuvo que dividir por 3, porque el promedio eran de 3 consignas, ¿no? 2 de teóricos y una de prácticos. Bueno, lo recuerdo acá, no solamente para los presentes, sino también como la clase está siendo grabada para aquellos que la escuchen posteriormente, que recuerden que son siempre 2 temas de teóricos y 1 de prácticos. Bien, entonces volvemos a la idea de que quienes están en este momento escuchando esta exposición conocen la leyenda de Tristán y Iseo, saben de qué se trata específicamente, y si bien vamos a trabajar a partir de la semana que viene en prácticos la versión de Berulle primero, porque pareciera ser, y eso es algo que también discutimos ayer, pareciera ser estar más cercana a ese posible hipotético, si alguna vez existió Tristán primitivo, y luego la versión de Tomás de Inglaterra, que está más cercano o está, digamos, envuelto en un significado próximo, o sea, un significado que trata el amor como ese amor sublime o esa manifestación de la fin amor. Es justamente en función de la versión de Tomás de Inglaterra, bueno, repito, que Chrétien parece dialogar en sus clichés y parece responder a ciertas manifestaciones que Tomás de Inglaterra propone en su versión de Tristán e Iseo. Y la vez pasada, la clase anterior, cuando iniciamos el estudio de clichés, hablamos justamente de ese viaje por mar que reúne a Sorel Amor, la hermana de Gauvin, con Alejandro, el príncipe bizantino que llega a la corte del rey Arturo para hacerse caballero. Y ese viaje por mar que realizan
Arturo, Ginebra y estos dos jóvenes en el marco de unas, podríamos decir modernamente, en el marco de unas vacaciones que se toma Arturo en Bretaña continental, se manifiesta esa enfermedad del amor que es tan característica o que ya está presente en un episodio que vamos a leer en Prácticos de el Tristán de Tomás, el viaje por mar, que es en donde se manifiesta el amor y ese hace ese juego de palabras entre mar, amar y amargo. Habíamos hablado de esto la vez pasada. Y habíamos también trabajado con mayor detenimiento el prólogo de Clichés, y yo les había comentado cómo este texto este relato estaba compuesto por diferentes préstamos o la recuperación de episodios o fragmentos que corresponden a textos previos al Clichés, y no solamente al Tristán de Tomás, sino que veíamos también vestigios o posibles asociaciones con el roman antique. Habíamos hablado de los amores de Soledad y Alejandro, como ese es el monólogo interior que despliega Soledad como una suerte de recuperación o recuerdo del monólogo de Dido en el román de Eneas. También habíamos hablado de la recuperación del román de Brut, de Vas o de Weiss, a partir de la usurpación que hace el conde Andrés del poder, del castillo, de las posesiones de Arturo, cuando Arturo está fuera de las islas. Y me quedaba también en esta primera parte recordar la traición que comete Alice respecto de su hermano Alejandro. Recuerden que Alejandro, al irse a Bretaña, deja a su hermano menor en Constantinopla, y este usurpa, o sea, toma el gobierno del reino, traicionando a su hermano, que en realidad, a ver, cuéntenme un poco para hacerlo más participativo, ¿cómo hace Alice o por qué Alice usurpa el trono que corresponde a Alejandro? ¿Se acuerdan? Sí, porque le dicen que Alejandro estaba muerto y que entonces el trono le quedaría a él. Exactamente. Llegan noticias luego de que el padre de Alejandro muere, mandan a buscar a Alejandro, el mensajero miente, ¿sí? O sea, cambia la situación diciendo que Alejandro ha muerto, entonces todos proclaman a Lis rey el rey. Y cuando Alejandro efectivamente llega a Constantinopla, se encuentra con una situación en la cual el reino le ha sido quitado de su poder. Acá tenemos esta lucha fratricida que el mismo autor, el mismo narrador menciona, la necesidad de no ser como los hermanos, ser hermanos fratricidas. Recuerda la situación característica del román de Tebas, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente acá tenemos una pequeña referencia entonces a otro román antique, y habíamos también comentado que
el nombre del personaje, del padre de Clichés, también corresponde a un personaje legendario, un personaje histórico como es Alejandro de Macedonia, en el cual justamente a través de esa característica principal, o esa cualidad o esa virtud principal que es la generosidad, también se está haciendo referencia, o se puede estar haciendo referencia a este personaje. Lo cierto es que la primera parte, entonces, lo que correspondería a las vivencias de los padres de Clichés, vemos realmente entretejido como ese cabello de Soledad Amor que está entretejido en la camisa que le dan a Alejandro. Vemos que los diferentes fragmentos de textos previos se encuentran también hilvanados para construir este relato. Pero también, y esto lo habíamos visto que está mencionado en el prólogo, el texto lo que más rápidamente salta a los ojos es su parecido con la historia de Tristán e Iseo. En primer lugar, habíamos hablado de esta estructura bipartita, en la cual la primera parte se cuenta la historia de los padres y la segunda parte se cuenta la historia del héroe, digamos. Esta estructura bipartita no solamente es una característica propia de la forma en que se relata la biografía de Tristán, tal como nos demuestra la versión que conservamos completa, que es la versión alemana de Eilhart, y que correspondería a las versiones que se manejan, sino que también esta estructura bipartita es también un elemento bastante frecuente en la narrativa de Chrétien de Troyes. Varios textos manejan esta idea de dos partes. Pero en este caso está, creo yo, llevando más o imitando más a el Tristán que una forma propia de contar la historia. Y la segunda parte, una vez que Clichés nace y sus padres, su padre gobierna pero no reina, como dice el narrador al principio cuando arreglan directamente cómo mantener la situación, ya que Alice es nombrado emperador y Alejandro queda desheredado. Quien gobierna es Alejandro, pero quien lleva la corona es Alice, ya dando a entender una cierta debilidad o una cierta flaqueza de este personaje. A partir de aquí vamos a entrar de lleno en una comparación con la vida o con la historia de los amantes de Cornualles a través del triángulo amoroso que se va a construir entre Alice, Fenice, la hija del emperador alemán, y Clichés. A partir de la muerte de Alejandro y la vida de Alice y Clichés en Constantinopla, lo que vamos a encontrar son una serie de elementos que nos van a remitir a la historia de Tristán, reelaborados o cambiados en cierta forma de sentido. Y ciertos elementos que también están trastocados o directamente desplazados de su lugar, ¿sí? Voy a seguir entonces con la estructura como había empezado la vez pasada y voy a ir yendo en esta estructura para ir mostrando esos desplazamientos que se crean en el Clichés respecto específicamente del Tristán, la historia de Tristán, para tratar de dar un panorama bastante general en el tiempo que me queda. Algo queda claro desde el inicio del texto,
del relato, que ya lo habíamos comentado la vez pasada, y que es un relato que va a trabajar el tema de la traición. De la traición en varios niveles. Tenemos al principio la traición a través de la usurpación, es decir, tenemos un primer bosquejo en esa toma del poder por parte del conde de Angrés, que traiciona a Arturo y al mismo tiempo usurpa el lugar del monarca. Y esa advertencia o ese preliminar que nos muestra esta situación de Arturo, más allá de recordarnos la historia de Arturo en el Roman de Brut o en la historia de los reyes de Britania, va a, en cierta forma, anunciar lo que va a ser la segunda parte, en donde estamos viendo una traición de Alice respecto de su hermano Alejandro, usurpando un lugar que no le corresponde, pero con la salvedad, y esto hay que discutirlo, que no lo hace de manera voluntaria o intencional, sino que Alice actúa engañado por ese mensajero que cambia el mensaje que debe dar, ¿sí? Acá nuevamente empezamos a pensar en torno a la idea de intencionalidad o intención, que también está en la base de los problemas o los temas que va a llevar adelante la historia de Tristán e Iseo. Como sea, Alice traiciona a Alejandro, toma el poder, pero promete, como promete Mark, no casarse para no desheredar a su sobrino, ¿sí? La misma promesa y el mismo incumplimiento de esa promesa, porque Alice finalmente también exigido por sus varones, por sus señores, es obligado, en cierta forma, a tomar una esposa y traicionar de esa manera la palabra dada a su sobrino. Esta idea de la traición primera de Alice hacia Clichés va a ser un tema fundamental para justificar el comportamiento de los amantes, ¿sí? O sea, ustedes recuerden que en el texto los argumentos que utiliza Fenís para engañar a su futuro esposo o a su esposo es que en realidad el trono le corresponde a Clichés y es Alice el que lo ha usurpado y ha traicionado a su sobrino. Es decir, es como, hablando de manera prosaica, uno podría decir el famoso proverbio popular, el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, más o menos. O sea, si Alice ha traicionado primero, no sé si es merecedor de traición, pero digamos, es él el que ha tergiversado la situación como debe darse. Y en ese sentido, en función de este casamiento, nuevamente vamos a encontrar que el protagonista, quien gana o conquista la mano de la doncella, no es el emperador, no es Alice, sino que es Clichés, su sobrino. Y en ese sentido también podemos tener correspondencias con la forma en que Iseo llega o va a ser la esposa de Mark. Fíjense también que hay un primer desplazamiento, porque el enamoramiento entre Iseo y Tristán es en torno a un brebaje y se declara para, digamos, el deseo, tal como Tomás lo ve nacer en Tristán e Iseo, se da en esa travesía marítima. Esa travesía marítima pasa a la historia de los padres de Tristán e Iseo y a los padres de Clichés,
y en el lugar del enamoramiento tenemos una situación que tiene que ver con la conquista o obtener la mano de la hija del emperador de Alemania, traicionando la promesa hecha al duque de Sajonia, quien era el prometido de la hija del emperador de Alemania, ¿sí? Esa traición, nuevamente una palabra, un juramento que no se cumple, o sea, y volvemos a darle como una vuelta de tuerca al tema de la traición, también recuerda el román de Eneas, la situación de Eneas, Lavinia y Turnus, ¿sí? O sea, el hecho de que Lavinia está comprometida con Turnus y la llegada de Eneas rompe con ese compromiso. Digamos, se entrelaza dos historias. Por un lado, podemos reconocer claramente la historia de Tristán e Iseo, por un lado, pero al mismo tiempo se entrelaza con esa historia un fragmento de lo que corresponde a la historia de Eneas, ¿sí? Voy a saltar un poco toda la embajada griega que llega hacia Alemania para pedir la hija del emperador, el viaje de Alice a Colonia, los retratos se los dejo para que los lean y los analicen ustedes, el retrato de Fenice, el retrato de Clichés. Sí, lo cierto es que en el retrato de Clichés haría la salvedad de que se lo compara con Narciso, ¿sí? Nuevamente, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar de esa comparación con Narciso y las interpretaciones que puedan ser susceptibles de hacerse, lo cierto es que esa comparación en realidad nuevamente nos remite a el mundo clásico, ¿sí? Y nos remite a posiblemente una voluntad de mostrar cierta erudición. Un tema que sobresale en esta parte es el tema del filtro. También dejo de lado el enfrentamiento entre el sobrino del duque de Sajonia con Clichés debido a esa promesa incumplida, y me voy a centrar en el tema del filtro. Fenice, como ustedes saben, se niega a ser desposada con Alice, dado que apenas ve a Clichés se enamora de él y él de ella, si bien ninguno de los dos revela al otro este amor, sino que la joven se lo revela a su nodriza, Tesala. Y acá tenemos la incorporación del filtro o el brebaje con una reelaboración muy importante. Por empezar, no es un elemento central de la historia, pero no va a ser dado a los amantes, sino que va a ser dado al futuro esposo de Fenice, a Alice. Fíjense que cómo Chrétien fragmenta, rompe ciertos esquemas y los vuelve a organizar, ciertos elementos, y los vuelve a organizar para dar un episodio que tiene muchas equivalencias con el episodio fuente, si quieren, pero también muchas diferencias. El filtro, el brebaje de amor que la madre de Iseo había preparado para la noche de bodas, tenían que tomarlo Iseo y Mark. Por error lo terminan tomando Iseo y Tristán. En el caso de Clichés, Tesala, también una mujer versada en
nigromancia y en hierbas y medicinas, prepara el brebaje para que lo tome Alice, ¿sí? O sea, Chrétien mantiene ese brebaje para el rey, el esposo, pero con una vuelta de tuerca, ¿sí? O sea, es para que él sueñe o tenga la ilusión de estar viviendo la noche de bodas como si fuera real con Fenís. En esa vuelta de tuerca también se soluciona otro problema, que es la noche de bodas de Mark con Brangena. ¿Sí? Recuerden que en la leyenda de Tristán, o en la historia de Tristán, Iseo, que ya no es virgen, necesita que Brangena ocupe su lugar en la primera noche con el rey Mark para que él no se entere de que no es virgen. Toda esta situación que luego Brangena va a recriminar a Iseo y que también va a poner en una situación un tanto complicada a Iseo, todo esto se resuelve en la historia que propone Chrétien al ser solamente Alice el que toma el brebaje y vivir una ilusión, la ilusión de yacer con Fenís. Fenís conserva su virginidad, no incluye a ninguna otra mujer o no comete el pecado, si quieren, de dar a su nodriza como prenda de amor. Y mantiene esa virginidad de la cual Iseo va a ser recriminada o no es adúltera por ahora, como Iseo es recriminada hasta ese momento. Y el filtro va a tener otra aparición, que va a ser el filtro que efectivamente Fenís va a tomar en su momento dado por Tesala, para que simule estar muerta, ¿sí? Es decir, el brebaje o el filtro va a cambiar de significado y se va a desdoblar, va a tener otra funcionalidad que la que tiene en la leyenda de Tristán la leyenda o la historia de Tristán y Iseo. Asimismo, en esta situación principal o inicial, en esta situación inicial en la que Fenís se niega a ser esposa de Alice, Fenís resalta continuamente que no quiere ser recordada como Iseo la rubia. Hace una mención directa, el personaje menciona directamente a los amantes de Cornualles y su voluntad de no ser tratada o no ser considerada como se la considera a Iseo la rubia. En ese sentido, la alusión es directa y el relato comienza a jugar con la idea de la ilusión, del engaño, ¿sí? Y del disfraz. Temas que ya estaban, tanto el disfraz como el engaño, ya estaban anticipados en la primera parte. No voy a volver sobre las acciones de Alejandro, pero el disfraz y el engaño, que van a ser temas que se van a dar en varios episodios de forma diferente, son temas que también, junto con la traición, va a recorrer todo el relato. Y luego de la noche de bodas vamos a tener un elemento, una situación
un episodio que tiene que ver con la prueba o el probarse de clichés en las armas, en una situación que también juega en comparación con la actitud de Alejandro ante la usurpación del conde de Angrés. En este caso, Clichés mata al sobrino del duque de Sajonia durante un ataque que aquel comete ante Clichés, y Clichés vence a otro caballero del duque que también lo ataca, toma su cabeza y entra en el campamento del duque de Sajonia. Aquí, cuando Clichés hace este movimiento, todos creen que Clichés está muerto, pero en realidad está disfrazado y logra rescatar a Fenís del secuestro que ha sufrido en manos de los hombres del duque de Sajonia. En ese sentido, tenemos no solamente una prueba de iniciación de Clichés en las armas, y como les decía la vez pasada, en este texto no vamos a tener la acción estructurante de la mayoría de los romanos artúricos, que es la aventura, sino que vamos a tener este tipo de enfrentamientos o de combates o torneos, digamos, encuentros de armas que se alejan al modelo que luego Chrétien va a utilizar, que tiene que ver con la aventura. Pero rescata a Fenís y finalmente vuelven a Constantinopla. Una vez que llegan allí, Clichés decide hacer caso a las palabras de su padre y de probarse en las armas en la corte más famosa del mundo, que es la corte de su tío, el rey Arturo. Y se vuelve a realizar ese viaje, esa translatio de la cual habíamos hablado la vez pasada, desde Grecia hacia la Bretaña y hacia la corte del rey Arturo. Aquí Clichés, aguarden un segundo, se va a presentar de incógnito y va a luchar durante 4 jornadas en el torneo que está organizando el rey Arturo con diferentes colores de armas, tal como Kaila analizó en su momento en un trabajo, en una ponencia. En cada ocasión viste armas de diferente color, se enfrenta con diferentes caballeros de Arturo. En el primer torneo tiene armas negras y ataca a Sagremor. Luego, en el segundo torneo, Clichés vence a Lancelot. En el tercero vence a Perceval. Y en el cuarto, con las armas blancas, combate contra Gawain, pero al saber el nombre de su contrincante, decide no, el torneo queda en suspenso, y finalmente Clichés, luego de este periodo de prueba en incógnito, es incorporado a la corte del rey Arturo. Allí Clichés revela su identidad de Arturo y, digamos, en esta etapa nuevamente se cumple esa necesidad de justamente de ir a la corte del rey Arturo para ser reconocido como uno de los mejores caballeros del mundo. La corte tiene esa función dentro del mundo del román. La vuelta de Clichés a
a Grecia, es el momento del desenlace en el cual los amantes se confiesan mutuamente su amor y planean, buscan la forma de estar juntos sin ser descubiertos, y sobre todo una de las grandes preocupaciones que tiene Fenice es que su cuerpo, o sea, mantenerse virgen para que cuando pueda estar junto a Clichés no haya la menor duda de la progenie que puedan llegar a engendrar. O sea, no haya ninguna duda de la pureza de la mujer. Y en ese sentido me parece importante rescatar como un problema que la historia de Tristán y Iseo sostenía, y que era justamente esa dicotomía o esa tensión entre las instituciones y la sociedad por un lado y el amor de los amantes, valga la redundancia, por el otro, esa tensión que se da entre sociedad y sentimiento amoroso, entre institución y vida privada, cómo Chrétien intenta resolverlo. Ya desde Requenid lo resuelve con esa famosa frase, su esposa y su dama, ¿no? O sea, de incorporar el amor dentro del matrimonio. Pero en este sentido va más allá de incorporar el sentimiento dentro de una institución, trata de conciliar aquellas dos esferas que mantienen totalmente escindidos a Tristán y a Iseo, que tiene que ver con sus funciones y sus responsabilidades sociales y el funcionamiento de la sociedad y el sentimiento amoroso. Hay una mirada distinta sobre el adulterio. En Chrétien el adulterio en teoría no es posible, y la forma en que este adulterio pueda llegar a tener cierta posibilidad es mediante la muerte o la muerte supuesta de Fenice, es decir, su desaparición como reina, ¿sí? como representante de una jerarquía. Y nuevamente, todas estas ideas se van a ir barajando en el diálogo que tienen Clichés y Fenice cuando se descubren su sentimiento amoroso. O sea, el sentimiento amoroso enseguida pasa a cuestiones que tienen que ver con lo social. ¿Cómo hacen para vivir su amor sin caer en el pecado? Y nuevamente Fenice va a recordar la historia, va a decir, yo no quiero ser recordada como Iseo, ni que vos seas recordado como Tristán. Es decir, rápidamente se inserta este problema de lo social en esta declaración de amor. Si comparan la declaración de amor de Clichés y de Fenice con la de Soledamor y Alejandro, en donde van a ver que todas estas cuestiones están absolutamente ajenas de los padres de Clichés, mientras que acá forman un nudo, un problema bastante serio. Nuevamente son los ayudantes los que van a llegar a una solución, y nuevamente Sala con este brebaje que va a dar como por muerta a Fenice, y por su lado Clichés va a solicitar la ayuda de Juan, ese arquitecto obrero que va a construir el famoso mausoleo y la torre donde va a yacer Fenice. Nuevamente, todo lo que está marcado por el brebaje va a estar marcado por la ilusión y el engaño. El engaño de que Fenice está moribunda y muere,
la ilusión de esa muerte, ¿sí? O sea, el hecho de estar en un estado casi, digamos, catatónico y no poder moverse y parecer muerta, y engañar a través de la orina. Recuerden que Teazala logra cambiar la orina de Fenice por la de una mujer que está realmente moribunda. Esa orina, ese cambio, esa transposición hace que los médicos observen y analicen visualmente la orina de la mujer moribunda y certifiquen que Fenice realmente está muriendo, ¿sí? Nuevamente, el brebaje unido a la ilusión y unido al engaño, como pasó anteriormente con el brebaje que le dieron a tomar a Alice. Y fíjense que si en la historia de Tristán y Iseo el brebaje estaba pensado para Mark e Iseo, acá finalmente dos brebajes diferentes, no es el mismo, pero también lo toman Fenice y Alice. Pero todo viene de maravillas. Fenice parece haber muerto, todos lloran la muerte de esta santa mujer, y de hecho se utiliza el término santa, pero llegan 3 médicos no es de Montpellier, no me sale de Palermo. ¿Salerno no era? Palermo. Salerno, ahí está, Salerno. Perdón, me había olvidado. Que dudan de esta posible muerte de Fenice, recordando una vieja historia, la historia de la esposa del rey Salomón. Y acá, si ustedes observan, leen este pasaje en el cual los médicos prueban primero tratando de convencerla de que a Fenice, de que no le va a pasar nada, que se despierte, que no va a pasar nada. Luego maceran su cuerpo con hierros calientes, la golpean, tratan realmente, martirizan ese cuerpo, la tratan como una mártir. Es decir, este relato del sufrimiento que experimenta el cuerpo de Fenice, el martirio que lleva adelante, recuerda un poco el martirio de las mujeres, de las mártires o las vidas de santas que han sido atacadas o han sido vejadas en función de, bueno, en ese caso, la religión. Pero por sobre todo, este martirio, este sufrimiento, también hace eco del nombre de la doncella. Se llama Fenice, justamente como el ave fénix, que renace de sus cenizas. Es decir, esa muerte, esa pseudo muerte, que le va a permitir una resurrección, un volver a la vida siendo otra. Es como una muerte de la esposa de Alice para renacer o resucitar como la dama cortés que va a acompañar a Cligès. Este sufrimiento que vive Fenice en su propia carne y que, como les digo, nos recuerda un poco ciertos aspectos de la literatura geográfica, va a tener un final totalmente distinto, porque ante la vejación del cuerpo de Fenice, las mujeres que se enteran de lo que está sucediendo entran precipitadamente a donde estaban encerrados los 3 médicos con el cuerpo de Fenice, los apartan y los tiran por la ventana. Termina siendo una suerte de acto, digamos, tragicómico, o tiene cierta comicidad la forma en que se relata la venganza que las mujeres hacen ante estos médicos que han dejado a Fenice, a esta santa reina. En ese sentido, lo que vemos nuevamente es una suerte de entretejido o entrelazamiento de 2
a partir de un mismo tema, de dos formas de ver o de dos formas de narrar esta situación, ya sea a partir de una perspectiva geográfica, ya sea a partir de una perspectiva más humorística, más cómica, con el final que le compete a estos tres médicos. Bien. Una vez que logran sacarse de encima a los tres médicos, Tesala proporciona un ungüento para sanar a Fenís y Fenís es definitivamente sepultada en la tumba que edificó Juan. Y a partir de aquí, bueno, todos van a sufrir la pérdida de Fenís, pero Fenís va a poder vivir plenamente junto con Clichés en la torre, van a poder vivir como amantes, como han esperado. Fíjense, voy a detenerme acá antes de llegar al final de todo. Fíjense cómo la misma historia, el mismo triángulo amoroso, termina, y con elementos que remiten constantemente a la historia de Tristán e Iseo, logra contar una historia semejante, pero con un final diferente o con un sentido diferente. ¿Cómo es posible evitar el adulterio? ¿Cómo es posible que el cuerpo de la mujer se escinda entre dos hombres? Uno de los grandes temas que también Fenís va a recordar continuamente cuando piense cuando recuerde a Iseo. Y cómo Fenís tiene presente el valor social de su cuerpo para la continuidad dinástica, es decir, no entrega su cuerpo a Lis porque sabe perfectamente que el heredero del trono es Clichés y quiere que Clichés no tenga ningún tipo de pérdida respecto de respecto del poder, es decir, que no sufra la misma usurpación que sufrió su padre. En ese sentido, aquello que en Behlul se mantiene constantemente en tensión y que en la versión de Tomás parece quedar solapado o pasar a un segundo plano, en el texto de Chrétien de Troyes, en el texto en Clichés, queda sobre el tapete y se resuelve de una manera favorable para los amantes y para la sociedad. Es decir, esa idea de su dama y su amiga en el plano individual es como llevado a un plano superior, a un plano de comunidad en donde el individuo, ¿sí?, o la pareja puede vivir armoniosamente su amor sin trastocar las cuestiones sociales o sin trastocar el orden social. Hasta acá vemos que esto es posible y lo que nos queda del relato tiene que ver con justamente los amores y el descubrimiento. Finalmente el engaño de Fenís y Clichés es descubierto, y es descubierto por Bertrand, un personaje que se asoma al muro y cree ver a una mujer muy parecida a Fenís y realmente se acuerda que es Fenís. El final es un final bastante abrupto, tan abrupto como la forma en que yo lo fui llevando este análisis. Porque Alice se entera del engaño, intenta vengarse de los amantes, Clichés propone irse, propone llamar a Arturo, y cuando Arturo está por venir, Alice muere, gracias a Dios muere. Pero lo que más me interesa es el final. Personalmente me interesa mucho el final por el tono que le da.
Dice, termina la historia así. No hubo después emperador que no tuviera miedo de su mujer, de verse engañado por ella, después de oír cómo Fenice engañó a Lis, primero por la poción que bebió y después por las otras argucias. Por ello, la emperatriz, por muy alta y noble cuna de que provenga, es vigilada en Constantinopla como en una prisión. El emperador no confía en la emperatriz cuando recuerda aquella historia. Hace que esté siempre confinado en una habitación más por miedo que por temor al sol, y no debe haber con ella varón que no haya sido castrado siendo niño. De este modo, no hay duda ni miedo de que amor no les tenga atrapados con su vínculo. Aquí termina la obra de Chrétien. Fíjense, el final es un final en cierta forma humorístico, o sea, termina con como un final, es un final como el que vamos a ver en un género como el flablió, en donde finalmente las mujeres son astutas, engañas, los hombres terminan siendo cornudos y engañados, y para evitar esa situación, el emperador encierra a su mujer. Me resulta interesante este final, porque me parece que pese a la seriedad con que parece tratar toda la historia de Clichés y Fenice, el dramatismo que le pone a esa comparación con Tristán y Iseo, hay como una risa final, como un tono humorístico que en cierta forma descoloca o le quita ese tono serio y trágico que venía trayendo el román. Como si el narrador finalmente se riera de la historia que está leyendo, que está contando, y que hablara justamente de esta idea de ilusión y de engaño, ¿no? Que es realmente una historia de entretenimiento ilusoria y que es solamente para pasar un buen rato. Bien, más puntual, imposible. He hecho lo máximo que pude para comprimir el análisis de Clichés. Es un texto que a mí no sé si es el que más me gusta de Chrétien de Troyes, pero sí el que más me intriga por la forma en que Chrétien pone al descubierto todas las formas o todas las estrategias que utiliza para construir un relato. Dialoga con esta historia de Tristán e Iseo, que evidentemente estaba muy en boga, y también muestra cuáles eran o cuáles fueron para él algunos de los textos claves con los cuales dialogar para construir su propio relato. Dejo acá, en el campus tienen bibliografía para trabajar diferentes aspectos del texto, y posiblemente revise algunas clases teóricas anteriores para poder retomar a lo mejor algún que otro fragmento de líneas de lectura que puedan llegar a continuar. Así que bueno, no sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Bueno, le paso. Yo no tengo, a ver, agradezco mucho la puntualidad de Lidia, pero digamos, me parecería que antes de empezar con lo que yo les voy a dar, que es una introducción un poco a lo que es el román del siglo XIII, los ciclos, de los grandes ciclos, etc., me parece que puede haber un espacio para comentarios, preguntas. Sí, por supuesto. Estoy segura de que Clichés es un texto que les debe haber dado ideas y cosas para pensar. Digamos, en ese sentido, si se pierden X minutos de teórico, eso no importa. Perfecto. Al contrario, está nada. Así que los invito a comentar. Magalí, no te muerdas las uñas, habla.
bueno, no, que hablen ellos. Lo cierto es que, salvo las personas que están ya trabajando con nosotros en la cátedra, los y las estudiantes, no creo que hayan empezado a leer Tomás ni Beagul, entonces se transforma un poco. A lo mejor es al revés, haber leído clichés les va a dar mayores, les va a permitir ver ciertos matices de, por ejemplo, el bosque de Maurois en Beagul o el viaje por mar en Tomás, posiblemente. Otra idea que ayer estaba pensando mientras releía tanto clichés como el Tomás, es pensar la sala de las imágenes que manda a construir Tomás y la torre que manda a construir clichés para alojar a Fenice luego de muerta, ¿no? Como Chrétien también compite en el nivel descriptivo con justamente la construcción de espacios de cultura muy excelsos, ¿no? Y un poco pensaba también si la idea de la ilusión, el engaño, que recorre el texto de clichés, no estaba también amplificando la escena de la sala de las imágenes, ¿no? En donde Tristán cree estar con Iseo la rubia, Cardan se enamora de Brangena, digamos, esa idea de la ilusión, el estar con un fantasma. Con un fantasma, sí. Lo que pasa es que la palabra fantasma... Es lo que pasa también con el filtro. Es el valor que toma. Exactamente. La palabra fantasma... dejémoslo así. En un sentido más amplio, ¿no? En el sí, por eso, no, yo me estaba enrollando con la idea de fantasma y también con la idea de San Agustín, pero vamos a dejarlo en la idea general de fantasma. La idea es... Estos espacios que no se sabe si cobijan la muerte, el amor o qué. Estos espacios cerrados tan particulares, ¿no? Bueno, justamente... una de las ideas que traté de transmitirles con clichés es justamente esto, cómo Chrétien toma pequeños elementos, los transpone, los amplifica, los fragmenta y los vuelve a organizar. Cuando hablábamos de Conjointure y de ese primer prólogo de Requiedin, en donde critica a los juglares que despedazan, una ve que él también despedaza los relatos. El problema es que despedaza, tiene que ver justamente con la dispositio, ¿no? Despedaza para poder rearmarlos, dándole una armonía particular. Un poco esto se ve justamente con lo que hace con el filtro, cómo lo va cambiando de escenario y va tomando pequeños elementos que conserva y les cambia otros alrededor. El tema de la sala de las imágenes de Tomás, como la idea de ilusión, de engaño, de estar abrazando la forma en que explica cómo Alice besa la nada, abraza la nada, ve la nada, toca la nada, es muy llamativo, porque justamente es esta idea de, como dice Susana, de fantasma, y que replica un poco el encierro que tiene Tristán en esa sala de imágenes, en donde cree estar al lado de Iseo, ¿no? Un poco replica eso. Y después... la treta de la falsa muerte. Exacto. ¿No les hace acordar a ningún texto, chicos? Por el lado de Inglaterra, digamos. La falsa muerte de un amante. Gabriela. Sí, Romeo y Julieta. Claro, exactamente. Sí, hacia el futuro, no hacia atrás. El tema de la falsa muerte es un tema muy
que se reiteran muchos textos, ¿no? Y Sí. seguramente por muchos motivos, ¿no? Pero bueno, el eco más, más famoso sin duda es este. Bueno, si no hay más comentarios, sí empiezo. Pero no sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿O arranco? Y arrancar cualquier cosa me Arranco. escriben. Bueno. Sabés que te voy a poner como anfitriona a vos. Sí, así comparto la pantalla. Avísame. Sí, sí. Te estoy haciendo hospedadora. Ah, soy hospedadora. Bueno, voy a tratar de hospedarlos. Bueno, Entonces, yo voy a poner la pantalla un minuto en negro porque me voy a tomar agua. bueno, sí, yo tengo acá la botellita que no queda Sí, yo me muy... lo olvidé, así que bueno, ya yo sé vuelvo. que no queda demasiado, no queda muy elegante, pero bueno, ahí lo que hay. Vamos a achicar acá para que se pueda ver mejor. Bien. Yo, antes de empezar a hablar de la muerte de Arturo francesa, atención, yo quería señalarles que es un texto que ha tenido una repercusión muy, muy grande, inclusive mucho más allá de los límites temporales de la Edad Media. A diferencia de otras obras que hemos visto, no es un texto aislado, sino que forma parte de un ciclo. Y en ese ciclo ocupa aparte un lugar muy especial, porque justamente es el cierre del ciclo. Eso nos va a obligar a contextualizarlo. Ese ciclo del que les hablo, que es el ciclo Lancelot-Grial, ha inspirado múltiples reescrituras, adaptaciones, recreaciones, como la que hizo en el siglo XV Thomas Malory, que probablemente quizás conozcan, y si no la van a conocer en prácticos, cuyo editor, que confundió la última parte con el total, tituló La muerte de Arturo. Pero además de otras versiones que existen en inglés y en francés, también hay versiones en alemán, en italiano, en portugués, en castellano, en la mayoría de las lenguas europeas. Esas recreaciones nutrieron la narrativa caballeresca y tuvieron así una influencia crucial en lo que iba a ser el desarrollo de la narrativa occidental. Para darles una muestrita apenas de la vitalidad de esa materia, yo suelo mostrarles dos textos y lo voy a hacer también en este caso. El primero corresponde a la Edad Media y es un pasaje de Dante en el Inferno, en el canto quinto, que dice lo siguiente: pero si tienes tanto deseo de conocer la primera raíz de nuestro amor, te lo diré mezclando la palabra y el llanto. Leíamos un día por gusto cómo el amor hirió a Lancelot. Estábamos solos y sin cuidados. Nos miramos muchas veces durante aquella lectura y nuestro rostro palideció, pero fuimos vencidos por un solo pasaje. Cuando leímos que la deseada sonrisa fue interrumpida por el beso del amante, que ya nunca se apartará de mí, me besó temblando en la boca. Galeoto fue el libro y quien lo escribió. Aquel día ya nos seguimos leyendo. Este canto quinto narra la historia de Paolo y Francesca, una historia que recrea un hecho real, un adulterio también. Y cuando se evoca el surgimiento de ese amor adúltero, se coloca como el detonante de la pasión, no ningún filtro, sino nada menos que la lectura de Lancelot, una de las partes centrales del ciclo al cual nos vamos a referir. Y después vamos a entender por qué también al libro lo llama Galeoto, es el nombre de un personaje, y un personaje que nos va a dar que hablar cuando comentemos la muerte de Arturo. La ilustración que ustedes tienen en la diapositiva es de Dante Gabriel Rossetti, un pintor prerrafaelista inglés del siglo XIX, que también fue poeta. Los pintores prerrafaelistas tuvieron un lugar preponderante desde la plástica en la reelaboración en el siglo XIX de toda la materia artúrica, que tomaron como un motivo muy importante en sus obras. El segundo texto que vamos a ver
mucho más cercano a nosotros, es un poema de Jorge Luis Borges, que se llama Inferno 5, es decir, que indudablemente está refiriéndose a lo que leímos, ¿no? Dice, dejan caer el libro, porque ya sabe que son las personas del libro. Lo serán de otro, el máximo, pero eso qué puede importar. Ahora son Paolo y Francesca, no dos amigos que comparten el sabor de una fábula. Se miran con incrédula maravilla, las manos no se tocan, han descubierto el único tesoro, han encontrado al otro. No traicionan a Malatesta porque la traición requiere un tercero y solo existen ellos dos en el mundo. Son Paolo y Francesca y también la reina y su amante y todos los amantes que han sido desde aquel Adán y su Eva en el pasto del paraíso. Un libro, un sueño les revela que son formas de un sueño que fue soñado en tierras de Bretaña. Otro libro hará que los hombres, sueños también, los sueñen. Supongo que entienden a qué se refiere cuando habla de otro libro, el máximo, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? A la Divina Comedia. Malatesta era el marido engañado por Paolo y Francesca. Y acá cuando habla de Paolo y Francesca, la reina y su amante son indudablemente Lancelot y Ginebra. Y acá vamos a tener esta unión entre el sueño soñado en tierras de Bretaña, que es el libro de Lancelot que ha inspirado a los amantes, y el otro libro, que hará que los hombres lo sueñen, que es la Divina Comedia. Creo que como muestra de intertextualidad realmente el poema de Borges es fantástico. Bien, esto les muestra un poco que a lo largo de los años el imaginario vinculado con la leyenda artúrica ha probado ser un material rico y maleable, especialmente adecuado para mutar, transformarse y responder a necesidades de tiempos turbulentos e imperios en expansión, como seguramente vieron cuando Lidia les habló de la leyenda artúrica. No nos puede sorprender entonces que la Guerra de las Dos Rosas, en la Inglaterra del siglo XV, sea el telón de fondo de la composición de la muerte de Arturo de Malory, ese gran compilado de relatos artúricos que va a tener un papel central en toda la posterior difusión de la materia, en especial en todo el ámbito anglófono. La época victoriana en Inglaterra lo vio resurgir con fuerza en la poesía de Tennyson y la obra pictórica de estos prerrafaelistas de los que les mencionaba. Y el siglo XX tampoco se quedó atrás. Por mencionar solo algunas muestras, durante las guerras mundiales no solo aparecen obras literarias que recrean esas leyendas, para darles el ejemplo de un autor que sin duda ustedes conocen, Tolkien intentó crear su propia versión del ocaso del mundo artúrico en La caída de Arturo, un poema que quedó inconcluso, sino que además hubo referencias a ese fondo literario que ingresaron en lo que podríamos llamar los medios masivos y de propaganda. Los pilotos de la Royal Air Force eran llamados knights, caballeros. Hubo emisiones radiales consagradas a difundir las historias de la mesa redonda, y como nueva muestra de esa translatio imperii, de las que habló también Lidia, algunas de las primeras películas se permitieron trasladar al Grial, al Santo Grial de Inglaterra, a los Estados Unidos. Con productos de muy variada calidad, el cine rápidamente explotó y sigue explotando ese fondo. Les recomiendo muy especialmente este libro de John Steinbeck, Los hechos del rey Arturo, en el cual trata a mediados del siglo XX de reescribir a Malory. En general, este libro de Steinbeck tiene un material, se publica junto con un material que es muy interesante, que son las cartas que Steinbeck le dirige a su editor, donde le va contando las dificultades técnicas que tiene para trabajar con el texto de Malory.
Antes de empezar a trabajar con la muerte de Artaud en sí, vamos a hablar, aunque sea de manera muy somera, de cuáles son las grandes líneas evolutivas que nos llevan al roman en prosa del siglo XIII. Cómo evoluciona, cómo se va modificando el género. Por otro lado, les voy a dar algunos elementos para que puedan contextualizar mejor la muerte de Arturo, la mort d'Arthur, dentro del ciclo de Lancelot y Real, que suele llamarse también a veces, lo digo por cuando vean la bibliografía, Vulgata. Con respecto a la evolución del roman, los cambios que se verifican en el género al pasar del siglo XII al XIII tienen que ver, por un lado, con aspectos que podríamos denominar formales, y por otro, con una renovación temática, o más bien una recreación, una reelaboración, porque no es tanto que se introduzcan temas nuevos que surgen de la nada, sino más bien que se reelaboran y se transforman temas. En lo que tiene que ver con lo formal, el cambio más evidente es la irrupción y la consolidación de la prosa. La prosa es el gran acontecimiento del siglo XIII, el gran acontecimiento literario del siglo XIII. Este es el siglo en el cual se forja una prosa literaria en lengua vernácula, lo que para la historia de la literatura francesa indudablemente es un paso fundamental. La expansión de la prosa, de esta prosa, me refiero nuevamente a prosa literaria, por supuesto no va a implicar la desaparición del verso narrativo. De hecho, ustedes recuerdan que la última sección de Raoul de Cambrai pertenecía al siglo XIII y sigue siendo verso narrativo. Vamos a seguir teniendo verso narrativo en las canciones, en muchos cantares de gesta, en roman, también en este género al que se refirió Lidia, el fabliau. Es decir que estas dos formas, la prosa y el verso narrativo, conviven, inclusive a veces en un mismo texto. Siempre que se da como ejemplo de esto una obra que es la Historia Antigua hasta César, que combina justamente dentro de la misma obra prosa y verso. Se han formulado diversas hipótesis acerca de por qué se recurre a uno y cuándo se recurre a la otra. Lo que se relata en prosa en general son los hechos que se consideran verdad histórica, más allá de que realmente hayan sido o no verdad histórica, eran considerados como tales. Lo que aparece en verso apunta en general a otra forma de verdad. Son comentarios didácticos o morales sobre esos hechos que se han relatado. Lo que se intenta en los versos en general es esclarecer el sentido de esos hechos narrados. Se ha señalado también la mayor facilidad para recordar y retener pasajes rimados, la voluntad a lo mejor de destacar algunos pasajes al cambiar de prosa a verso. Michel Skilnik propone que esos pasajes en verso son el espacio en que el autor deja oír su propia voz, es decir, donde puede exhibir su talento de escritor en tiempos en que todavía el verso sigue teniendo un prestigio importante. Por otro lado, inclusive en los textos que están compuestos en prosa, van a aparecer constantemente en descripciones, en retratos, en monólogos, las huellas de esos modelos en verso. A menudo se tiene la impresión de que si uno dividiera el texto en prosa en versos, los dispusiera como versos y lo rimara, no habría demasiada diferencia en cómo eso aparecería en una forma que hubiera estado directamente concebida en verso. El prestigio del verso y la conciencia de la destreza técnica que requiere siguen vigentes. Para algunos, la adopción de la prosa implica la utilización de una forma menos prestigiosa, menos exigente, que
Christine de Pizan, en un pasaje del libro sobre las mutaciones de la fortuna, empieza a escribir en prosa y comenta, escribo en prosa porque estoy enferma. Es decir, que pareciera que en esas condiciones no puede trabajar con la misma facilidad y por lo tanto adopta una forma más fácil que es la prosa. Vale decir que para imponerse, la prosa literaria vernácula debía encontrar medios de legitimación. Y así veremos reiterarse en los textos, en prosa, la afirmación de que la prosa, ligada a la transmisión escrita y por lo tanto al libro, a diferencia del verso, sujeto a los azares de la transmisión oral, es el medio por excelencia para garantizar la veracidad y la autenticidad de un relato. Un ejemplo muy claro y curioso que suele citarse para mostrar esto es el prólogo de la primera traducción al francés de la crónica del pseudo Turpin. Turpin se supone que es uno de los acompañantes, es un religioso y es acompañante de Roland en la batalla de Roncesvalles y por supuesto muere en Roncesvalles, pero resulta que hay una crónica que se dice escrita por ese Turpin y que se toma durante mucho tiempo como una especie, como una forma, como una crónica histórica. Les traduje el texto, dice: quiero empezar la historia de cómo el buen emperador Carlomagno fue a España para conquistar la tierra de los sarracenos. Muchos han oído contar y cantar acerca de ello, pero lo que dicen los juglares y los narradores solo son mentiras. Ningún cuento rimado es verdadero. Todo lo que dicen es mentira porque solo saben lo que escucharon decir. El buen Baudouin, conde de Chenot, tanto amó a Carlomagno que no quiso creer nada de lo que cantaban y por eso hizo buscar en todas las buenas abadías de Francia y mirar en todos los armarios para saber si se podría encontrar la verdadera historia. Digo que el ejemplo es curioso porque afirmar la verdad de la prosa que se apoya en fuentes escritas y no solo en lo que alguien oyó contar, justamente apoyándose en esta crónica que es absolutamente ficticia, parece un chiste, parece una paradoja. A lo largo del ciclo, bueno, por supuesto, cuando habla de armarios, se acuerdan que habíamos visto que son como las bibliotecas de la época, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de cuentos no es exactamente que me esté refiriendo al género que nosotros ubicamos como cuento, sino a un relato, ¿no? Bien, a lo largo del ciclo Lancelot-Grial vamos a encontrar a menudo la mención a que las aventuras de los caballeros deben ponerse por escrito. Un ejemplo es este párrafo, al cual después nos vamos a volver a referir, que es el párrafo final de la búsqueda del Santo Grial. Fíjense la traducción, está el texto, está la traducción que hace Carlos Alvar. Dice: después de comer, el rey hizo venir a los clérigos que escribían las aventuras de sus caballeros. Cuando Bores terminó de contar los hechos del Santo Grial, tal como los había visto, fueron puestos por escrito y guardados en los armarios de Salespierre, de donde los sacó el maestro Gautier-Map por amor al rey Enrique, su señor, quien hizo trasladar la historia del latín al francés. Fíjense acá nuevamente esto de la necesidad de poner por escrito, guardarlos, conservarlos en estas bibliotecas, estos armarios, y que sean estas aventuras que son la transcripción del relato oral de un testigo directo. Es decir que ficcionalmente siempre se presenta la historia escrita como una transcripción de un relato oral de un testigo directo o un protagonista. Si leyeron un poquito de la muerte de Arturo, recordarán que al principio del román tenemos a este personaje, Bors,
que vuelve para contar cómo terminó la búsqueda del Grial. Inmediatamente se dice que es necesario poner ese relato por escrito. Es decir, que siempre aparece el libro como la transcripción de un relato oral y una forma de fijar la autenticidad de los hechos narrados. Por supuesto que hay textos en versos, en los cuales también se incluyen menciones a la verdad, pero muchas veces la palabra verdad cobra significados distintos. En el prólogo de un Le de Marie de France, Guillemard, ella habla de la verdad, pero no en el sentido de que los hechos que está relatando sean auténticos, sino en el sentido de que de ellos se extrae una enseñanza moral, si quieren, y esa enseñanza es la verdad que encierran. Bien, inclusive en Tomás, justamente en el final del Tristán de Tomás, al cual se mencionan, también se habla de verdad, pero ahí se emplea en el sentido de cómo está armado el texto, ¿no? Es decir, que a veces toma distintos valores, pero lo que es frecuente dentro de esta necesidad de legitimar la prosa es esta afirmación de la autenticidad, que es como el vehículo para narrar hechos auténticos. La prosa implica además un gran trabajo, específicamente en el ámbito de la lengua, pero también en el de los recursos narrativos y la estructura de los textos. Es decir, que va a haber una renovación de técnicas narrativas. La más conocida es el entrelazamiento. Para contar una historia, a ver, alguien no, sentí un ruidito, no sabía si que tenía que hacer entrar a alguien. No. La más conocida les decía que es esta técnica del entrelazamiento, que sirve ¿para qué? Para contar una historia en la que intervienen muchos personajes y distintos escenarios. Entonces lo que se hace es empezar a contar lo que le ocurre a un determinado caballero y al llegar a un punto la acción queda en suspenso y se empieza a narrar la aventura de otro caballero. También llegamos a un punto, queda en suspenso y por ahí se habla de la historia de un tercer caballero o se vuelve a la del primero. Así hay varias aventuras que se van entrelazando. Esa técnica en realidad no es exclusiva del roman. El siglo XIII es una época de cruzadas, si se pueden ubicar un poco históricamente, y en esa época se escriben también, tiene mucha importancia la escritura de crónicas, que al principio no tienen una intención tan marcadamente literaria, poco a poco sí se va a ir desarrollando una crónica más literaria. Y surge una dificultad técnica, que es cómo hago para narrar hechos que ocurren en lugares distintos, pero que son simultáneos. Y esa necesidad hace entrar en juego y digamos, desarrollar esta técnica del entrelazamiento. Pero en el roman, el entrelazamiento deja de ser solamente un medio para satisfacer una necesidad dictada por los hechos narrados y se va a convertir en un recurso del narrador. El narrador dispone de una técnica, de un recurso muy interesante para, si quieren, gerenciar, administrar el relato y construirlo literariamente. Administrar de pronto cómo juega un hilo, cómo juega un carril narrativo con respecto al otro, dónde interrumpe la acción, dónde la retoma, ya no simplemente para satisfacer esta necesidad de que, bueno, estoy contando la historia de no sé, tales tropas que están en tal lado, pero tales otras que están en tal otro, etcétera, sino que hay una intención literaria en interrumpir una acción y empezar con otra y volver a la primera, etcétera.
Hay también otros elementos técnicos, eso lo vamos a ver bastante bien, creo, con La Mort d'Arthur. Hay otros recursos técnicos que van a utilizarse también, como desdoblar personajes, repetir, determinadas escenas que se construyen como escenas tópicas recurrentes. La búsqueda de un caballero, el cementerio peligroso. Hay muchas escenas que las vamos a, que si leyeran muchos romans, las reencontrarían, las reconocerían muy fácilmente. Y también, por supuesto, remisiones a otras partes del ciclo. ¿Por qué? Porque justamente se trata de marcar la cohesión, el conjunto. Por lo tanto, por ejemplo, en La Muerte de Arturo vamos a encontrar muchas referencias, muchos elementos que nos remiten a otras obras, si quieren, a otras partes del ciclo, y que de esa manera lo están cohesionando, lo están marcando como un conjunto. También hay más lugar para el discurso argumentativo e inclusive para un discurso de autoridad, el que sirve para interpretar y decodificar signos. En uno de los textos a los que nos vamos a referir, que es La búsqueda del Grial, constantemente los caballeros tienen sueños proféticos o visiones, y aparecen hombres sabios, ermitaños o sacerdotes, muchos ermitaños, que lo que hacen es explicarles el significado de esos sueños. En general no es demasiado difícil decodificar el significado de esos sueños, pero esas escenas en las que el sentido de una visión o un sueño es explicado se reiteran a lo largo del ciclo. Bien, ahora, ¿qué es esto de los ciclos? ¿No es cierto? En el siglo XIII hay una tendencia a conglomerar que se verifica en todos los planos. Es el siglo en el que se escribe la Suma Teológica de Tomás de Aquino, el siglo en que se escribe el Roman de la Rose, es un texto alegórico cuya segunda parte, escrita por un autor que es Jean de Meun, hace como una compilación casi enciclopédica de saberes. La misma tendencia la hemos mencionado cuando hablábamos de los ciclos épicos. Yo les mencioné esto cuando hablamos de Raoul de Cambrai, y sin duda también en práctico se los han mencionado al hablar del ciclo de Guillaume. En el ámbito novelesco también se afirma esta tendencia a conglomerar los relatos, generando extensos ciclos narrativos. Hay una medievalista, Emmanuel Baumgartner, que da una definición que me parece bastante clara de ciclo, que es esta, dice: es un universo novelesco en busca de su origen y su cierre, y eventualmente capaz de absorber todos los relatos preexistentes. Ya no se trata, por ejemplo, de saber qué ocurrió con el Grial después de la aventura fallida de Perceval, sino de conocer desde el principio hasta el final toda la historia de ese objeto. Una historia que atraviesa varios siglos. Este proceso va a implicar una reelaboración de historias y temas ya conocidos que son retomados y resignificados. En el ciclo Lancelot-Grial, el tema del Grial se despliega y se establece un vínculo entre los tiempos evangélicos y la época artúrica. La base de esa fusión partió de dos romans de Chrétien de Troyes, que son curiosamente los dos romans que él no terminó. Por un lado, Lancelot o El Caballero de la Carreta, por el otro lado, Perceval o El Cuento del Grial. En El Caballero de la Carreta va a aparecer el personaje de Lancelot, y se va a sumar un ingrediente imprescindible para el ciclo, que es el amor incondicional de este mejor caballero del mundo por la reina Ginebra. Ese román no quedó inconcluso, ya que fue en realidad terminado por otro autor, Godefroy de Ligny,
que aclara que ha trabajado de acuerdo con Chrétien. El asunto que se cuenta, y que después va a ser retomado por otro lado en el Lancelot propio, es el secuestro y el posterior rescate de la reina Ginebra. Cuando Gaudin sale a buscarla, aparece otro caballero, que es, por supuesto, Lancelot, decidido a afrontar cualquier cosa, incluso la ofensa de subir a la carreta esa, que era la carreta de la infamia, la que implicaba el deshonor para cualquiera que subiera, para poder liberar a la reina. Bueno, se ve que tenía que pasar antes de diapositiva. Acá tienen la carreta, famosa carreta, y acá tienen a Lancelot valientemente cruzando el puente de la espada para liberar a la reina. El otro roman, Perceval o el cuento del Grial, que se supone que quedó inconcluso al morir Chrétien, narra la llegada de Perceval al castillo del rey pescador, donde, mientras cena, es testigo del pasaje de un cortejo que transporta un grial y una lanza que sangra. Perceval, que está manchado por un pecado, al marcharse de su casa para convertirse en caballero, provocó la muerte de su madre, omite preguntar a quién se sirve con ese grial y por qué sangra la lanza. Esa omisión, sabrá luego, es una falta terrible. Sus preguntas hubieran permitido la curación del rey y por ende la de su tierra, que es una tierra estéril. Ese roman inacabado, inconcluso, tuvo un poder de sugerencia realmente formidable. Pronto aparecieron continuaciones en verso que retoman de distintas maneras el hilo narrativo. En la primera continuación, por ejemplo, no es Perceval, sino Gaudin el que llega al castillo del Grial, pero como no es el elegido, no logra unir los trozos de una espada quebrada. Ese es un motivo que no aparece en Chrétien, pero que se suma en otras de las continuaciones. Y el fracaso de esa prueba va a determinar que Gaudin, aunque hace las preguntas que Perceval no había hecho, se queda dormido, como pueden ver acá, en medio del relato, y por lo tanto no vamos a tener las respuestas del rey pescador porque el buen Gaudin se durmió. En la segunda continuación, Perceval es el que llega al castillo del Grial y hace las preguntas, pero no tiene éxito en unir a esa espada, y el autor, Vauchier de Denain, nos deja nuevamente sin las respuestas esperadas. Pronto hay otros dos autores, Manessier y Gerbert de Monreil, que retoman independientemente uno del otro ese desafío. El primero lleva a Perceval por segunda vez al castillo, donde esta vez va a conseguir restaurar la espada. El segundo va a darle por fin el final al conjunto. Perceval sucede al rey pescador y luego de reinar 7 años se retira a una ermita, donde va a pasar el resto de su vida alimentado por el Grial, que a su muerte va a partir con él a los cielos. Hay un roman en prosa, todas estas continuaciones son roman en verso. Hay un roman en prosa muy interesante, que a mí me gusta mucho, que se llama Perlesbaus, o El Alto Libro del Grial, que propone otra conclusión de la historia. Si bien en una primera visita al castillo del Grial, Perceval se olvida de preguntar, y esto es algo que ocurre antes de que empiece la acción, va a lograr por fin reconquistar el castillo, pero lo va a hacer esta vez por medios militares y sangrientos. Este román quizás uno de los romanes más sanguinarios de la literatura francesa, y sin duda está llevando las marcas, las huellas ideológicas de la predicación por las cruzadas en esa época. Todas estas continuaciones demuestran
la enorme influencia que tuvo la escena del Grial. Pero si bien en ellas se va acentuando poco a poco una tendencia a darle un sentido místico y religioso, ninguna de ellas trata de integrar la historia de este objeto, de este Grial, en un conjunto más vasto. Ese paso fundamental lo va a dar otro autor que es Robert de Boron. Robert de Boron va a unir el tema del Grial con el misterio eucarístico, porque él va a identificar ese Grial con el cáliz empleado en la última cena y la misma copa en la cual José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Con esta resignificación, ese objeto que había aparecido en el Roman de Chrétien, probablemente proveniente de algún fondo legendario celta, se termina de cristianizar. Y al unir la historia del Grial con la de Merlín y Arturo, Robert de Boron va a sentar también las bases para el proceso que nos va a llevar a la constitución del ciclo Lancelot-Grial. De la obra de Robert de Boron solo nos han llegado la historia del Graal, también llamado José de Arimatea, 502 versos de un Merlín, pero se conserva una prosificación que contiene esas dos historias completas y un Perceval, una tercera obra, que a veces se llama Perceval en prosa o Didot Perceval, y cuya autoría es dudosa, si realmente hasta qué punto es atribuible la prosificación a Robert de Boron o no, ¿no? Es bastante dudosa. En todo caso, en la historia del Graal se narran los orígenes de ese objeto. En el Merlín se explica la llegada del Grial a Inglaterra, y en el Perceval todo eso termina con una búsqueda del Grial y un relato muy breve sobre la muerte de Arturo, imprescindible para que este conjunto guarde coherencia con algo que ustedes de los cuales ya les habló seguro Lidia, que es ese trágico y catastrófico final del reino de Arturo, tal como fue narrado en la historia de los reyes de Britania de Geoffrey de Monmouth. No podía terminar bien el reinado de Arturo. Hacía falta poder compaginarlo con esa fuente de autoridad que era la historia de los reyes de Britania. El ciclo Lancelot-Grial, que recibe también ese nombre, lo van a encontrar muchas veces como la Vulgata, etcétera, la Vulgata artúrica, está formado por un lado por una trilogía que se denomina Lancelot en prosa y que la mayoría de los autores consideran compuesta entre 1215 y 1230. La integran 3 romans. El Lancelot propio, que es el más extenso y muchísimo más extenso que todo el resto, la búsqueda del Santo Grial y la muerte del rey Arturo, que es el texto con el cual vamos a trabajar nosotros. En un momento posterior a ese conjunto se le sumaron otros 2 textos, que son la historia del Santo Grial, que narra el origen de ese objeto, la historia de Merlín, que permite unir esa historia con la llegada del Grial a Inglaterra, y por lo tanto vincularlo con el universo, el mundo artúrico, y entre esos 2 textos aparece, y el resto, suele aparecer un texto que muchos llaman Suite Vulgata, y que une el final de la historia de Merlín con las primeras victorias de Arturo. Es evidente que acá hay una influencia del modelo de la trilogía de Robert de Boron que les mencionaba antes. El José de Arimatea se conecta con la historia del Santo Grial, el Merlín con la historia de Merlín, el Perceval en prosa con los 2 otros textos, con la búsqueda y la muerte del rey Arturo. El Lancelot propio
cuenta la historia de ese caballero desde su nacimiento. Hijo del rey Pan, un súbdito de Arturo que ha perdido su reino y que a raíz de eso muere de tristeza, Lancelot es criado por la dama del lago, quien lo lleva a la corte de Arturo para que éste lo arme caballero. En la corte, Lancelot ve a Ginebra, se enamora perdidamente de ella, y sale en pos de aventuras, la primera de las cuales, y la nombro muy especialmente teniendo en cuenta que vamos a ver la muerte del rey Arturo, es la conquista del castillo de la Dolorosa Guarda, que una vez liberado de sus hechizos va a pasar a llamarse de la Alegre Guarda y va a ser un escenario fundamental en la muerte de Arturo. La enorme extensión del Lancelot propio y la proliferación de las aventuras de los caballeros, sustentada en este recurso técnico del entrelazamiento, hacen imposible que yo resuma la trama aquí. Pero es importante tener en cuenta que de ese conjunto van a partir muchos de los elementos que van a aparecer retomados, recordados en la muerte de Arturo, como las remisiones a algunos sueños premonitorios o vaticinios, la referencia al secuestro de Lancelot por Morgana, la amistad de Lancelot y Galeot, el galeoto que habíamos nombrado en el infierno, en el texto de Dante. Galeot es el que hace de mediador para favorecer el amor de Lancelot con la reina, por eso el libro era El Galeoto en el infierno de Dante. Rey que además Galeot muere, no es un rey, perdón, pero Galeot va a morir de dolor cuando recibe la muerte, por supuesta falsa, de Lancelot, y va a ser un modelo que, aunque está ausente de la muerte de Arturo, porque ya el personaje ha muerto mucho antes, vamos a ver que es un personaje que está constantemente gravitando en la muerte de Arturo. La búsqueda del Santo Grial comienza con la llegada a la corte artúrica del hijo de Lancelot, Galahad, concebido, según se narra en el Lancelot propio, por la hija de un rey, del rey Peles, que engañó. Lancelot es un caballero absolutamente fiel a la dama, pero estas mujeres malas lo engañó, se hizo pasar por Ginebra y así consiguió los amores de Lancelot y concebir a este hijo Galahad. Este Galahad, y no su padre, que está manchado por el pecado del adulterio con la reina, es el caballero perfecto, destinado a la búsqueda del Santo Grial, como se evidencia cuando logra sentarse en el sitio peligroso de la mesa redonda que ningún otro caballero había podido ocupar. Es virgen, tiene que ser de una pureza absoluta, como van a ser todos los elegidos de la búsqueda. Con él salen 149 caballeros en busca del Santo Grial, pero solo va a haber 3 elegidos: Galahad, Perceval y Bord. Los demás caballeros van a ser incapaces de trascender los límites de lo que en la búsqueda se denomina caballería terrestre. Llegados a un punto, se les anuncia que lo que sigue es parte de las aventuras de la caballería celestial y que por lo tanto quedan en el camino, radiados de la búsqueda y cubiertos en general de oprobio y vergüenza. Lancelot es el único que tiene una suerte intermedia. No logra acceder al Grial por su pecado con la reina, pero dado su grado de virtud, puede hacer una parte del camino, aunque va a fracasar al llegar a Corbenic, que es el castillo del Grial, donde va a cometer un error de soberbia. De todas maneras, estos 3 caballeros elegidos, Bord, Perceval y Galahad, llegan a Corbenic, gozan de la visión abierta del Grial que dispensa la gracia, pero Dios ha juzgado que el mundo artúrico, que no se reformó pese a la llegada de Galahad, es indigno del Grial. Y por lo tanto va a ordenar a los 3 elegidos que dejen Inglaterra y se trasladen a la ciudad de Sarraz,
donde cuando muere Galahad y Percival, el Grial deja la tierra y Bog va a volver a contarnos lo que ocurrió, que es lo que vamos a encontrar al principio de la tercera parte del tríptico, que es la muerte del rey Arturo. En esta última parte, justamente esta última parte empieza reiterando esa escena inicial que yo les leí al principio, cuando les leí ese pedacito de la búsqueda del Santo Grial, es decir, el regreso de Bog, que es el único que ha sobrevivido, a la corte artúrica. No obstante, el clima van a ver que es notoriamente diferente, porque las lecciones que se supone que los caballeros aprendieron en la búsqueda del Santo Grial, especialmente Lancelot, que había renunciado a su amor pecaminoso por la reina, esas lecciones parecen totalmente olvidadas. Reaparecen todos los valores del mundo caballeresco, que en la búsqueda habían sido totalmente repudiados y que dictan ahora las conductas de los personajes. En ese marco, el descubrimiento de los amores adúlteros de la reina y Lancelot, promovido por la envidia de los sobrinos de Arturo, pone en movimiento una especie de mecanismo inexorable de destrucción que va a terminar aniquilando el universo artúrico, porque la reina es condenada a la hoguera y para rescatarla, Lancelot va a matar a los sobrinos de Arturo. Eso va a dar lugar a una guerra que saca a Arturo de Inglaterra y permite la traición de Mortrait y la caída del universo artúrico. Este cuadro, que quizás les parece muy complicado, pero que en realidad es una simplificación bastante simplificada, trata de mostrarles la cantidad de elementos que han confluido en la constitución de este ciclo. Es indudable que la trilogía de Robert de Morgon dio un modelo. El José de Arimatea se conecta con la historia del Grial, el Merlín con la historia de Merlín, el Perceval con la prosa y la búsqueda, el Perceval, perdón, en prosa con la búsqueda y la muerte de Arturo. Robert de Morgon, que es muy cristiano, elide la historia de los amores adúlteros, por lo tanto todo lo narrado en el Lancelot propio, en el Lancelot propio no va a aparecer allí. A esos elementos hay que sumarles otros que ustedes ya han oído mencionar, la historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth, que a su vez es la base de Weiss o Bass, como se pronuncie, y de Layamon, que narra una versión que se consideraba histórica del final del reino de Arturo. La historia, me estoy refiriendo por supuesto ahí a la historia Regum Britanniae. Por supuesto allí Lancelot no existe y ese va a ser uno de los problemas técnicos que va a tener el autor de la muerte de Arturo. A su vez, la historia de Monmouth está resumiendo una pluralidad de fuentes. Me interesa que vean la cantidad de materiales que se están fusionando para dar forma a este ciclo. Bueno, creo que estamos llegando exactamente al límite de tiempo. Quedaba un poquito de material para darles, pero bueno, eso en todo caso yo se los agregaré después. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a interrumpir acá y si hay preguntas o consultas sobre esto, algunos ya los materiales estos los conocen, pero me refiero especialmente a los que no los conocen, o, bueno, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, yo trate de ir medio corriendo. ¿Tiene alguna motivación en particular o alguna vinculación con el contexto en el que se produce la muerte de Arturo, de la disolución del universo artúrico? Es decir, que se haya decidido terminar con la historia. Eso tenía que terminar porque estaba la historia de Geoffrey de Monmouth. Digamos,
ya la historia de este texto de la historia Regum Britanniae, incluía la muerte de Arturo, la caída de Arturo y la traición, narrada de otra manera. En el campus yo les puse el pedacito de la historia de los reyes de Britania, en el cual se narra justamente el final del reino de Arturo. Entonces, digamos, estábamos viendo que hay todo una necesidad de presentar estas obras en prosa como legitimación de la prosa, como textos auténticos. No podían violar la historia al punto de que no se produjera la caída de Arturo y la caída de Arturo a raíz de una traición. Es como si yo ahora quisiera escribir una ficción y hago que San Martín no cruce los Andes, sino que se vaya, no sé, a pasear por el Caribe. Digamos, es violentar o sea, tengo que tener la voluntad de violentarla. No es la voluntad que tienen. Van a ver que en la muerte de Arturo va a tener que hacer una vuelta de tuerca para ver cómo puede hacer encajar esa historia, cómo puede hacer, por ejemplo, que Arturo se vaya de Inglaterra para que pueda producirse la traición y que entonces no se esté tergiversando este final narrado en la historia Regum Britanniae. Pienso que la historia Regum Britanniae desde ya no existe, Lancelot, etc. No sé si iba eso tu pregunta, Eileen. Sí, iba eso. ¿Nada más, chicos? ¿Ningún comentario, ninguna cosa? Bueno, muy silenciosos. Bueno, la vez que viene ya vamos a... Hay un pedacito de algo que quedó por desarrollar, pero bueno, por ahí lo dejo escrito directamente para que no perdamos tiempo con este final. La vez que viene vamos a empezar a trabajar con la muerte de Arturo. Yo lo que les ruego es que la tengan leída. Es un texto que vale la pena, es un texto muy importante. Por lo menos la parte que está en el cronograma, les pido que las tengan leído para que podamos, a ver si podemos hacer una clase un poquito más dinámica. Es difícil con este sistema, yo sé que es difícil con este Zoom hacer más dinámicas las cosas, pero bueno, a ver si algo podemos intercambiar, ¿no? Bueno, si no hay nada más, Lidia. Paro la grabación. Estabas grabando, yo ni me acordaba.